Feliz sábado, hermanos. Estamos contentos, ¿verdad?, de estar aquí nuevamente en la casa de nuestro Dios. Es una alegría de poder estar nuevamente reunidos. Vamos a tener un pequeño estudio de la palabra de Dios. Para mí, la verdad, se ve vacío la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad para mí son muchos. Nosotros tenemos nuestros hogares, iglesias, nuestros cultos de viernes. Y tener 8 personas, 3 personas a veces solo somos 2, es poquito. Así que ustedes son bastante aquí. Y para mí eso es una alegría, ¿verdad? Pero hubiese sido bonito, ¿verdad?, que la iglesia estuviese lleno. No sé si aparece. Firmes en la verdad, ¿verdad? Y se acuerdan del texto que leyó nuestro hermano Eddie. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, ¿verdad? Entonces, en eso vamos a estar meditando, en la palabra de Dios. Y si yo les pregunto, ¿firmes en qué verdad? La de Cristo. Pero, ¿qué verdad tiene la iglesia adventista? Tiene muchas verdades, pero firmes en la verdad del mensaje de los 3 ángeles. Ese es nuestro centro de estudio, ¿verdad? Y en eso debemos de estar firmes. Pero para saber si estamos firmes en la verdad, ¿cómo sabríamos nosotros si estamos firmes en esa verdad? A través de la palabra, ¿verdad? Por eso Cristo dijo, santifícalos. Tu palabra es la verdad. Pero Cristo usó un método muy sencillo, el cual vamos a usar nosotros. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y de esa manera vamos a ver si nosotros estamos firmes en esa verdad. Por eso vamos a ver si nuestros frutos corresponden a lo que nosotros en realidad somos y si estamos firmes en esa verdad. Dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, dice, por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Dice, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleve buenos frutos, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a tener este estudio y vamos a ver qué frutos estamos nosotros cosechando, qué frutos estamos nosotros dando. Porque acordémonos que tenemos un enemigo. ¿Y ese enemigo cómo está trabajando? ¿Por fuera o internamente? Internamente. Por eso es necesario saber qué frutos está cosechando la iglesia adventista. En el versículo 15 de este mismo libro dice, Jesús le dice a los discípulos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros ¿cómo? Como lobos, como vestido de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por eso tenemos que tener cuidado. Y vamos a ver bajo qué bandera estamos nosotros. Si yo les pregunto, ¿cómo describirían ustedes a Satanás? ¿Quién es Satanás ahí para ustedes? El feo, ¿verdad? El malo, ¿verdad? El que aparece. ¿Y el otro que está al lado, quién es? Bueno, ¿quién me puede asegurar a mí que es Jesús? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que la imagen que está ahí es de Jesús? Ese es nuestro problema, hermanos. ¿Qué cristianismo estamos llevando nosotros? Porque aparentemente el que está ahí se ve bonito, se ve que no hace nada de malo. Pero el que está al lado, ¿qué? Sabe que a Satanás le gusta que lo presenten como un demonio, con cuernos, con todo. Le gusta que esté desfigurado. ¿Por qué? Porque cuando se presente como un ángel de luz, va a engañar a muchos. Por eso es necesario que vamos a examinar los frutos, porque si el Cristo que está de este lado está en contra de la ley de Dios, en contra de los testimonios del Espíritu de profecía, no es el Cristo que nosotros conocemos según la Biblia. Es un Cristo falso. Por eso vamos a meditar en los frutos de esos, del Cristo. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 12 al 17, acerca de la ira del dragón contra la descendencia de la mujer. Dice,
Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fue dada a la mujer 2 alas de grandes águilas para que la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenido por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Mira lo que dice el verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Quiénes? Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién está airado Satanás? Con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo va a hacer ese ataque él? ¿Lo va a hacer de la manera que vimos la imagen de Satanás con cuernos y todo eso? No lo va a hacer de esa manera. ¿Se acuerdan? A través de Constantino él le dio un plan, ¿verdad? Se cristianizó, el paganismo se cristianizó. Entre comillas, pero no dejó las malas costumbres. Miren lo que dice la sierva del Señor acerca de Satanás y acerca de lo que piensa el mundo de Satanás. Mire, de acuerdo con el pensar moderno, ¿qué pasa? Satanás mismo se ha ¿qué? Se ha convertido. Satanás profesa ser cristiano, hermanos. Satanás mismo se ha convertido. Se manifiesta bajo la forma de un ángel de luz. ¿Por medio de qué? Del espiritismo. Ha de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Satanás es astuto, hermanos. Y no lo va a hacer a través de un hermano quizás que no tiene grande prestigio. A través de grandes líderes se va a manifestar Satanás. Y como va a pretender creer en la Biblia y manifestar respeto por las instituciones de la iglesia, muchos van a creer en ese mensaje. Muchos van a ser arrastrados a esos mensajes. Por eso Cristo dijo en Mateo 24, que dijo, a no ser por causa de los escogidos, esos días iban a ser ¿qué? Acortados. Porque si no, ¿cuánta gente iba a ser salvo? Nadie, dijo Cristo, sería salvo. Porque Satanás está engañando. No a los del mundo, el mundo ya está engañado. Está engañando a los de nuestra iglesia. A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El Espíritu profecía. Vamos a ver a través de las citas que traigo. Aún la sierva del Señor dice que cuántos ministros están rechazando el espíritu de profecía. Más bien para nosotros, hermanos, es un privilegio que esta iglesia, como lo ven de pequeña, es un privilegio de que aquí se presenten las citas del espíritu de profecía. Usted va a otra iglesia, hermanos, están vacíos. ¿Cuál es el corazón de la iglesia adventista? ¿Acaso no es el testimonio del espíritu de profecía? Esa es la verdad que nosotros tenemos que promover. Mire lo que dice. Satanás sedujo a los ángeles mediante el engaño. De igual manera ha realizado su obra entre los hombres y seguirá usando este procedimiento hasta el fin. Si él confiesa abiertamente que está haciendo la guerra a Dios y a su ley, los hombres procurarían huir de él. Pero Satanás se disfraza y combina la verdad con el error. O sea que si abiertamente él se muestra el carácter que él tiene, todo lo que ataja a un niño lo puede rechazar. Pero si él lo que hace, ¿qué? Combinar la verdad con el error. Sigue diciendo, las mentiras más peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. De ahí que se acepten errores que
cautivan y arruinan el alma. Usando este método, Satanás arrastra al mundo consigo, pero se acerca el día en que su triunfo terminará para siempre. ¿Por qué va a terminar? Porque hay un grupito, hermanos, que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a este bendito libro, es porque no les ha amanecido, hermanos. Por eso es necesario que nosotros tengamos la palabra de Dios. Ustedes saben que esta Biblia se nos va a ser quitada, hermanos. Y todo va a estar guardado ¿dónde? En la mente. Es necesario que nosotros repasemos, que memoricemos los textos de la Biblia. Mire lo que ha hecho el diablo dentro de la iglesia. Un Cristo la llama en una de las iglesias que él muestra, que le muestra a su siervo Juan. Dice que una de las iglesias es que la sinagoga Satanás. ¿Por qué Cristo le llama la sinagoga de Satanás? ¿Sabe por qué? Porque mire lo que pasa. La iglesia ha recibido advertencia tras advertencia. Han sido claramente revelados los deberes y peligros del pueblo. Se nos ha revelado lo que qué hacer y no hacer. El Señor lo ha hecho. Pero han prevalecido los elementos mundanos durante años y en desafío a las advertencias y súplicas del Espíritu Santo. Han estado ganando terreno las costumbres, prácticas y modas que desvían el alma de Dios, hasta que al fin, esos caminos han parecido correctos y apenas, hermanos, apenas se oye la voz del Espíritu. Nadie puede decir hasta dónde irá el pecado. Una vez que se entrega al poder del gran engañador, los que no están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra ¿de quién? De Satanás, mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de llevando un falso Cristo, un falso cristianismo. ¿Se acuerdan la imagen? Porque el cristianismo entero tiene esa imagen de que ese es el Cristo. Por eso cuando Satanás venga, ¿qué imagen va a tener? La imagen que promueve la Iglesia Católica, hermanos. Y nosotros estamos creyendo en eso. ¿Sabe que yo crecí con eso aún dentro del adventismo? Hasta que un pastor me dijo, mira, no quiero que pongas imágenes de Cristo porque tú no sabes si Él es el verdadero Cristo. Porque no sabemos, hermano. ¿Qué dice Jeremías 2:12? Si alguien quiere buscar Jeremías 2:12. Jeremías 2:12. A través de que Satanás ha entrado y ha inducido a muchos hijos de Dios a que dejen la verdad. Jeremías 2:12 al 13, si alguien lo tiene, puede darle lectura. ¿Qué está haciendo el pueblo adventista cuando tiene el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo está rechazando. Y al hacer lo que está haciendo, cavando cisternas rotas. 2 males, dice, ha hecho mi pueblo. Y él dice, espantaos cielos, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han seguido ¿qué? Cisternas rotas. Dice 1 Timoteo 4:1, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los tiempos venideros, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué cosa? A espíritus de error y a doctrina de demonio, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Sí van a usar la Biblia, pero ¿con qué fin? No con el fin de llevarlos a Cristo. Van a pretendiendo, entre comillas, utilizar la palabra de Dios, pero con el fin de llevarla a una falsa adoración a la bestia. Por eso el mensaje de los 3 ángeles tiene que ser predicado, hermanos. Tiene que ser proclamados, porque ese mensaje va acompañado con el testimonio de Jesucristo. Una cosa es cierta.
Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero, ¿qué cosa? Abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidas ¿en dónde? En los testimonios del Espíritu de Dios. No es sorpresa, querido hermano, que ya no se lean los testimonios en los púlpitos adventistas. Por eso le digo, es privilegio de nosotros que aquí se lee el Espíritu de Profecía. Los púlpitos ya no lo están leyendo porque están ¿qué? Abandonando la fe. ¿Y bajo qué bandera se están poniendo? Bajo la bandera de Satanás. ¿Qué dice Proverbios 28, 18? Vamos al libro de Proverbios 28, 18. De igual manera, si alguien lo tiene, puede darle lectura. Proverbios 28, 18. 29, 18, perdón. ¿Lo tenemos? Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué dice? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. ¿Por qué hay tanta confusión dentro del pueblo adventista? Usted sabe, estoy preparando un tema acerca de la apostasía omega. La apostasía omega, hermano, está atacando a la iglesia a nivel mundial, pero también está atacando a la iglesia de College Park. Apostasía omega. Tanta confusión, hermanos. Hay hermanos que dicen, yo ya no sé qué creer. Hermanos, si usted tiene la palabra de Dios, ¿cómo que no sabe qué creer? ¿Acaso no está todavía este libro? ¿Acaso no tiene poder Dios? Por eso que dice Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará sin reproche, dice. Es necesario que nosotros tengamos esto, hermano. Usted ve en el internet, viene la segunda venida de Cristo, el 2031, 2030, el 2020, todo eso, hermano. Y muchos están yendo descarriados. Cuando la palabra de Dios a través de su sierva dijo, no más fechas. Y el pueblo no entiende. Okay. Sigue diciendo, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga ¿qué cosa? Efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Lo está logrando? Lo está logrando. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. En pocas palabras, nos está adormeciendo y no nos estamos dando cuenta. No, es que no puedo leer, o sea, apenas leemos la Biblia, imaginen, menos vamos a tocar esos libritos rojos. Esos libritos rojos, hermanos, ahí está la verdad. Compartíamos anoche que la sierva del Señor se le reveló que en cada conflicto de los siglos va un ángel acompañante. En cada conflicto de los siglos, hermano. Y ella dijo que el Señor le había revelado de que ese librito, el conflicto de los siglos, se iban a repartir como hojas de otoño. ¿Qué dice Oseas 4:6? Vamos al libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Oseas 4:6. Vimos de que Proverbios, Salomón dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Dice el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú, ¿qué cosa hizo? No le faltó, hermanos. Desechó el conocimiento. Dice, y yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué cosa desechó? El sacerdocio. Usted sabe que nosotros tenemos entre los pilares adventistas, hay un pilar que ya no se está usando,
el sacerdocio. El pueblo adventista fue levantado por Dios para que llevase el sacerdocio. Sigue diciendo, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Ahora, ¿quién va a tener ese odio? ¿Los del mundo? No, hermanos. Los pastores y los hermanos que no están leyendo el Espíritu de Profecía van a llegar a odiar los testimonios. Por eso dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Es decir, él está diciendo, si este pueblo sigue leyendo los testimonios, no voy a engañarlos. Pero si hago de que olviden los testimonios, ¿qué va a hacer? Ahí sí los engaño. Y eso es lo que está haciendo. Pero le digo, hay mucha confusión dentro de la iglesia adventista. Se levantan varios movimientos que no están ni a la ley ni al testimonio. Por medio de ¿qué cosa? De la contemplación nos transformamos. Pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad son tenidos en poco y el espíritu del pueblo se deja atraer ¿por qué cosa? Por las enseñanzas y teorías humanas. Toda esa gente que se anda levantando, poner fechas, ¿son enseñanzas del Espíritu de Profecía? No, hermano. Son enseñanzas y teorías humanas. Pero ¿qué hacen los adventistas inconversos? Creen. Van siguiendo el error. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la están desechando, hermanos. Dice, nadie tiene extraño que en consecuencia se ve un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. El Señor dice, dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar por sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando nosotros estemos desechando el Espíritu de Profecía y la Biblia, vamos a entrar en confusión, hermanos. ¿Qué dice Mateo 4:4? No con solo pan vivirá el hombre, sino con ¿qué cosa? Sino con toda palabra que sale de la boca de Jehová. De eso se va a alimentar el hombre. Satanás tiene una gran confederación. ¿En dónde? En la iglesia, su iglesia. Él la llama su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando ¿para qué cosa? Para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Todos esos líderes que se levantan, que no tienen el temor de Dios, ¿qué están haciendo? Confundiendo a la grey. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la tradición, la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Está trabajando Satanás, hermano. Aún Primera de Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién especialmente está buscando? Según Apocalipsis 12:17. A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué dice esta cita? La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran de sus faltas de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere. ¿Quién lo prefiere así? Satanás. No es Dios que lo prefiere así, es Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian.
Dios os ha hablado de su palabra y de los testimonios. La luz ha brillado y ambas han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. ¿Por qué a veces no llegamos al ideal de la santidad? ¿Será que Dios no ha puesto recursos? ¿Será que Dios no ha dado ese medio para instruir a su pueblo? ¿Por qué a veces no alcanzamos ese ideal? Ahora, la santidad en nuestra esfera. Porque ¿acaso no le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto? Estancado, no sé si me entiendes la palabra estancado, como que no podemos dar un paso hacia adelante. ¿Por qué estamos así? Porque estamos desechando la palabra de Dios. Y si estamos desechando la palabra de Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El viento sopla para cualquier lado y uno va movido de doctrina en doctrina. Pero tiene que haber un fundamento, según dice Pablo, se lo dice a Timoteo. El fundamento de Dios está firme. Sigue diciendo, contemplé la manera de vestir y escuché la conversación de muchos que profesan la verdad. Ambas cosas se oponían a los principios de la verdad. El vestido y las conversaciones revelan lo que más atesoran los que dicen que son peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Son del mundo, por lo tanto, hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando uno quiere hacer una verdadera reforma, no es quitarle el vestido a la persona, no es quitarle todas las cosas. ¿Sabe qué es lo que esa persona necesita? A Cristo en el corazón. La sierva del Señor dice eso. Dice que no hay que predicar de que deje el vestido, de que deje toda la moda. ¿Sabe qué es lo que necesita esa persona? A Cristo. Y cuando Cristo mora en el corazón, ¿qué va a hacer? Va a haber un cambio. Porque según esta cita dice que todo lo que la persona está atesorando en el corazón, eso es lo que va a estar dando resultado. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:13? Vamos al libro de 2 de Timoteo 3:13. Hay muchos textos que no los traigo anotado aquí, hermanos, pero es bueno que lo busquemos en nuestras Biblias para verificar. 2 de Timoteo 3:13 y el verso 14 también. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es decir, si vienen personas que quieren engañarlo, usted va a persistir ¿en qué? En lo que usted ha aprendido. ¿De quién ha aprendido usted? ¿De Cristo? Si usted ha aprendido de Cristo, por lo tanto usted va a persistir en la doctrina de Cristo. Aunque vengan muchos teniendo apariencia de piedad, pero si van a negar la fe, que dijo, volvemos al texto de Isaías 8:20, a la ley, hermanos, y al testimonio. Dice, se me mostró que tenemos que estar en guardia por todos lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos de Satanás. Este se ha transformado en ángel de luz y está engañando a muchos y llevándolos cautivos. Multitudes de gente, de almas, está cosechando Satanás, hermano. Pero el Señor tiene un pueblo también que está preparando. ¿Acaso no está en Apocalipsis 14 los 144,000? Hay un pueblo que se está preparando, hermanos. Un pueblo que no está escuchando es doctrina de demonio. Un pueblo que se está fundando en la palabra de Dios. Y esta cita, mire, yo todavía no llego ahí, pero esta cita es para los que son padres. Los padres, ¿qué cosa? Duermen y no saben que Satanás ha plantado su bandera infernal en su propio hogar. ¿En dónde tiene usted el enemigo, hermano? No es afuera, hermano.
es en el propio hogar. Fui inducida a preguntar, ¿qué llegará a ser de la juventud en esta era corrupta? Repito, los padres están durmiendo, los hijos están infatuados con un sentimentalismo enfermizo y la verdad no tiene poder para corregir lo equivocado. ¿Qué puede hacer para detener la marea del mar? Los padres pueden hacer mucho si así lo determinan. ¿Cómo pueden hacer mucho? Buscar a Cristo, hermanos. Pero muchas veces nosotros no nos preocupamos de lo que puede entrar a nuestro hogar. Estamos viviendo en un tiempo en que se necesita aún mayor fervor que en el tiempo de los apóstoles. Pero entre muchos de los ministros de Cristo hay un sentimiento, ¿de qué cosa? De inquietud. Un deseo de imitar al estilo romántico de los modernos evangelistas, sensacionales. Un deseo de hacer algo grande, de crear una sensación y de ser tenidos por oradores capaces y granjearse honores y distinción, hermano. O sea que muchos de nuestros pastores que están imitando a los evangelistas. ¿Cuáles evangelistas? A los que, hermanos, se quedaron en el lugar santo y quieren hacer una gran obra con el poder de Satanás. ¿Acaso no dice la sierva del Señor que cuando el pequeño grupito que entró en 1844 al lugar santísimo y la multitud indiferente que se quedó, ¿quién ocupó el trono ahí? Satanás. Y ellos pidieron, Padre, darnos de tu espíritu. ¿Y qué hizo Satanás? Les dio el espíritu. Y por lo tanto, por eso las iglesias que son cristianas tienen ese poder. ¿Pero qué poder es? El espíritu de Satanás. Y muchos de los ministros del pueblo de Dios, ¿qué quieren imitar? A ellos, dice, el estilo romántico de los modernos evangelistas, sensacionales, un deseo de hacer algo grande, de crear una sensación. Pero no se sorprenda, querido hermano, que a veces hay pastores que tocan un texto de la Biblia, dejan la Biblia y se ponen a hablar historias, anécdotas, cuentos, hacen reír a la gente. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Sabe qué dice la sierva del Señor acerca de esos pastores? Se equivocaron de profesión. Deberían de estar en un circo. Hermanos, testimonios para los ministros lo dice. Se equivocaron de profesión. Pero hay hermanos que como dicen, pero como es el pastor. No, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo eso se ve y a veces, yo he ido a varias iglesias, hermano. Y a mí un pastor me dijo, mira, no quiero que estés leyendo el espíritu de profecía. Así me dijo. Adventista del séptimo día. Fui a Virginia, me invitaron, no le voy a decir la iglesia, me invitaron a tener una sociedad de jóvenes. Y cuando estaba predicando, cuando bajé, una hermana anciana de la iglesia me dijo, hermano, no esté predicando así. La iglesia no está mal, me dijo. Y yo me quedé, bueno, ya no me han vuelto a invitar, ni creo que me vayan a invitar otra vez. Pero hermanos, ¿qué está pasando? El pueblo peculiar está queriendo imitar al mundo. Pero ¿quiénes son los que van adelante? Los ministros. Los ministros están agarrando doctrinas que no tienen que ser. Hablaba con el pastor el sábado pasado de que las universidades allá en México, ¿sabe? Están educando a los que van a ser teólogos y está sentado al lado un sacerdote revisando la doctrina adventista. No durmamos, hermanos. Esto es serio. Sigue diciendo, vamos a ir terminando ya, hermano. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de todas las armaduras, de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo podemos estar firmes? Teniendo la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de
de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires. ¿Contra quién es nuestra lucha, hermano? ¿Contra el hermano de al lado? Acuérdense que hubo una batalla en el cielo y como resultado, ¿dónde están esos demonios? Están en la tierra. Dice que fue lanzado al abismo. Pero como halló entrada en la tierra, entonces están acá, hermanos. Y contra eso es nuestra lucha, pero usted por sí solo no puede vencer. ¿Necesita de quién? La armadura de Cristo. Cuando usted tenga la armadura de Cristo va a ver lo que en realidad el plan del Señor. Es el propósito de Dios manifestar por su pueblo los principios de su reino, para que en su vida y carácter ellos revelen estos principios. Desea el separarlos de las costumbres y prácticas del mundo. Trata de atraerlos así, a fin de poder hacerles conocer su voluntad. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a hacer conocer su voluntad. Aquellos que se dejen santificar por la verdad. Desea santificar, elevar y ennoblecer a sus discípulos. La influencia de los que creen verdaderamente en Él será un sabor de vida en el mundo. Él tiene las estrellas en su diestra y es su propósito dejar que por intermedio de ellas su luz brille para el mundo. Desea preparar así a un pueblo para un servicio más sublime en la iglesia celestial. Nos ha confiado una gran obra. Hagámosla con exactitud y resolución. Demostremos por nuestra vida lo que la verdad ha hecho por nosotros, hermano. O sea que ni siquiera tiene que hablar tanto. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio por testimonio. Por eso dice, dice que la verdad, demostremos por nuestra vida lo que la verdad ha hecho para nosotros. 2 citas más, hermano. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios. ¿A quiénes representan esos 3 ángeles? A los que aceptan la luz. Dice, y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice, he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan. Eso está en Joya de los Testimonios. Pero ¿qué van a hacer esos mensajeros del Señor? ¿Se van a quedar sentados? Van a salir a predicar, dice. Y como lo vimos en la cita anterior, con el testimonio, con la verdad que ha hecho en la vida de uno. Porque si usted va a predicar de algo que usted no está viviendo, eso lo dice en Romanos capítulo 2, dice de que el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por causa de vosotros, dice. Porque dicen y no hacen. Desde el principio de la gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Y esta obra parece coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a los engaños de Satanás y se vuelven contra Dios. Pero en medio de la obra del mal, los propósitos de Dios progresan con firmeza hacia su realización. Él manifiesta su justicia y benevolencia hacia todos los seres inteligentes creados por Él. Por las tentaciones de Satanás,
todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina, pero en virtud del sacrificio de su Hijo, abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Así, en todos los tiempos de entre la apostasía y la rebelión, Dios saca un pueblo que le es fiel, un pueblo en cuyo corazón, ¿qué cosa? Está su ley. Es decir, que no tenemos excusa de todas las falsas doctrinas que se está levantando. Porque en medio de toda esa falsa, y Dios permite eso, hermano, ¿sabe para qué? ¿Para qué Dios permite eso? Para que el oro puro brille, hermanos. ¿Acaso no hizo lo mismo con Daniel y sus amigos? Llevó una gran multitud cautiva a Babilonia con el fin, dice la sierva del Señor, con el fin de que Daniel y sus amigos, dice, reflejaran el carácter del verdadero Dios. Con ese fin Dios permite eso. Pero Dios permite eso con una preparación, hermano. Porque Dios no permite que le venga la prueba a usted sin prepararlo. Vamos al libro de Isaías 51. Isaías capítulo 51. Vamos a leer el versículo 7. Isaías 51, 7. ¿Lo tenemos? Dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis, porque sus injurias, porque como las vestiduras los comerá la polilla, como la lana los comerá el gusano, mas mi justicia permanece para siempre y mi salvación de generación en generación. Dios dice, no teman los que guarden mis mandamientos, porque dice que los que van a querer atacar a ese pueblo van a perecer. Pero la justicia y la salvación de Dios, ¿para cuánto tiempo permanece? Para siempre. Sigue diciendo, los ojos del Señor se fijan en cada uno de sus hijos. Tiene planes acerca de cada uno de ellos. Es propósito suyo que aquellos que practican sus santos preceptos sean un pueblo distinguido. ¿Saben por qué es diferente la iglesia adventista a los demás pueblos, hermano? ¿Se ha preguntado por qué somos diferentes nosotros? El mismo texto lo dice. Sabe que la iglesia adventista guarda la ley de Jehová y tiene el testimonio de Jesucristo, hermano. Las otras iglesias solo quieren tener, ni el testimonio de Jesucristo quieren tener, solo quieren tener el nombre. Pero no guardan la ley de Jehová. Y no tienen el verdadero. Según ellos, tienen profeta, pero un profeta falso. Y eso lo dice Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 5. Usted lea, entre el falso profeta y el verdadero profeta. El falso profeta siempre lo va a apartar de la ley de Jehová, mientras que el verdadero lo va a confirmar en la ley de Jehová. Dice, oídme, eso es lo que leímos, ¿verdad? En Isaías. Los que conocéis la justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis la afrenta de los hombres, ni os atemoricéis ante sus ultrajes, hermanos. No temamos, hermanos. ¿Se acuerdan en el caso de Pedro cuando fue llevado a la cárcel? Y luego lo soltaron. Y los que lo llevaron a la cárcel era el Sanedrín, hermano. Y cuando lo llevaron a la cárcel y Pedro salió y siguió predicando, y le dijeron, mira, no prediques más en ese nombre. ¿Y qué dijo Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando esas pruebas vengan, hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Porque mi pastor lo dice, tengo que obedecer? No, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso muchos han sido engañados. No, que si el pastor lo dijo, tiene que ser cierto. Es cierto, el pastor se le ha encargado responsabilidades, hermanos. Eso lo dice Isaías, que lo ha puesto como líder para que guíe a un pueblo.
Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. ¿Quiénes eran estos? Los fieles, hermanos, los que decidieron estar al lado de la verdad. En la lección repasada yo escuché un texto que este mismo Elías les tuvo que decir al pueblo, perdón, esto fue en el Josué, le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aún Elías en el monte Carmelo, ¿qué le dice al pueblo? ¿Hasta cuándo? Dice, claudicaréis entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar entre será o no cierto, será cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice Elías? Si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal, ir en pos de él. Pero decir de que queremos tener comunión con el mundo y a la misma vez ser amigos de Dios, hermanos, Dios no puede ser burlado. Terminamos con este texto, hermano. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará, hermanos. Permanezca fiel a la palabra de Dios, que Jehová su Dios va a ir con usted. Él no lo va a dejar ni lo va a desamparar, hermanos. Es cierto, a veces el ser humano tiene miedo a perder la vida, pero hermanos, con Cristo no hay pérdida, con Cristo hay ganancia. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga, y esto ha sido nuestra corta meditación de esta hora, y que podamos meditar y estar firmes en la verdad del mensaje que el Señor nos ha encomendado. Que Dios le bendiga.